Eh, es más tranquilito, o me refiero a que estudiar arterias no es nada complicado, ¿sí? Es más sencillo, más tranquilo. Lo único que tienen, ¿qué es lo más importante que tienen que saber de las arterias? Sus ramas, ¿verdad? Hay algunas colaterales importantes, como a veces se pueden olvidar, pero las terminales casi siempre son importantes. Terminal, ¿qué significa una colateral y una terminal? Tengo aquí una arteria. Por ello las arterias van a ser azul. Tengo una arteria. La sangre está circulando por la arteria. ¿Sí? Colateral hace referencia por el camino que está circulando la arteria, las ramas que salen de ese mismo recorrido principal. Esa es una colateral, una rama colateral. O sea, está circulando la arteria, sigue circulando, pero en su camino dejó uno, otra, puede ser más. Las ramas colaterales son las que hacen eso, ¿no? Básicamente el trayecto de la arteria sigue siendo el mismo, simplemente que dan ramas externas, ramas por aquí y por allá. Y terminales, esta arteria que está circulando, llega a un punto en el que ya no es la misma arteria, terminó, por ahí generó otras dos ramas terminales, otras tres terminales. Entonces el término terminal hace referencia al final del recorrido de esa arteria. Y a partir de ese punto ya es otra arteria, sus terminales, ya no es la misma arteria, ¿no? Y colateral pues serían las arterias que están en el camino, ¿sí? Sigue siendo la misma arteria. Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de la carótida común, la carótida externa, recorre a nivel del cuello, desde nivel C4, recorre el cuello y casi termina a nivel de la región pterigopalatina, ¿sí? Para terminar en lo que es la terminal, la maxilar y la temporal superficial. Entonces, sigue siendo carótida externa. Aquí empieza a dar ramas para la tiroidea, ramas para la lingual, ramas para la facial. Entonces esos son sus colaterales. Nacen de esa arteria, pero sigue siendo la misma arteria de recorrido. Y la terminal sería donde llega y ya no es más carótida externa, se vuelve en temporal superficial y se vuelve en maxilar interna que ingresa y me irriga toda la región pterigopalatina y nasal. A ver, ¿se entiende el término terminal y la colateral? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Más o menos. Toda la irrigación del cuerpo nace de una gran arteria, que es la aorta, ¿sí? La arteria aorta que sale o nace, aquí yo tengo mi corazón, más o menos, no se ve que el corazón está dividido en 4 compartimentos, las dos aurículas, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Básicamente, la aorta nace del ventrículo izquierdo. Es una gran arteria. Esa aorta tiene 3 segmentos, que ahorita no me interesa tanto saberlo bien, pero tiene la porción ascendente, el famoso arco o curvatura de la aórtica, el arco aórtico, y de ese arco aórtico, la aorta descendente. Y desciende. Básicamente el recorrido de la aorta, así, imagínate. Bueno, para que ustedes se puedan imaginar, aquí está mi corazón, la aorta nace, hace un arqueado que es el arco aórtico y de ahí desciende y termina en las arterias ilíacas comunes y ahí irrigan todo el mismo inferior. Básicamente esta arteria nacen todas las arterias de irrigación, todas nacen de la aorta. Obviamente nacen, de ahí se ramifican hasta llegar a las estructuras más pequeñas. Bueno, entonces todas nacen de la aorta, ¿ok? La aorta nace del ventrículo izquierdo y es la arteria más grande que nosotros tenemos. Fíjense que nace del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo y de ahí nace la aorta. ¿Sí? Todo es bien interno. Tiene 3 porciones: la que sube, el arquito y la que va. Ascendente, arco aórtico y descendente. ¿Sí? Sencillo. Pero lo que nos interesa es el arco aórtico. ¿Sí? Porque de ahí nacen las ramas que van a venir a irrigar cabeza y miembros superiores, la que nos interesa, ¿no? Ya las demás ramas que siguen inervan tórax, inervan abdomen, inervan miembros, pero ahorita no nos importa eso, ¿sí? Lo que nos importa es el arco aórtico. Fíjense que del arco aórtico nacen 3
ramos colaterales, obviamente. ¿Por qué son colaterales? Porque la aorta sigue siendo aorta y de ahí, de su pared lateral, nace. Entonces son 3 ramos colaterales importantes. Uno, que está a la derecha, que va a este lado, y 2 que van hacia la izquierda. Este de aquí es el tronco arterial brachiocefálico. Esta sería la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Básicamente, no sé si me escucha, creo que me voy allá y hablo bajito. Básicamente, ¿qué ocurre? 2 arterias importantes nacen, ¿no? Lo que es la carótida común y la subclavia pero hay diferencias. En el lado derecho no nacen directamente de la aorta, ¿sí? Eso van a tener cuidado con confundirlo. Del lado derecho, para que se forme la subclavia y la carótida común derecha, primero hay un intermediario que es el tronco brachiocefálico. O sea, primero dan el tronco brachiocefálico y recién del tronco brachiocefálico, su porción terminal, recién se divide en carótida común derecha y subclavia derecha, ¿ok? Pero en el izquierdo no necesita ese intermediario, directamente nace del arco aórtico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. ¿Se entiende? Entonces no necesitan intermediario en el lado izquierdo. En el lado derecho sí necesita un intermediario, que es el tronco brachiocefálico, ¿sí? Entonces podrían decir, si ustedes les llegan a preguntar relaciones de la carótida común, entonces podrían decir que la carótida común inicia desde el tórax, la izquierda, porque la izquierda inicia desde el tórax, va subiendo, sube y se ramifica en externa e interna. Pero la derecha no, la derecha primero es tronco brachiocefálico y de ahí se ramifica subclavia y recién carótida común derecha. Entonces es una pregunta, no me acuerdo cómo era el término de la pregunta, pero le preguntan cuál tiene más longitud por lógica, cuál de las 2 arterias es más larga, la carótida común izquierda o derecha. ¿Qué dicen? Izquierda, porque ella no tiene que dónde nace como el Exacto, obviamente la izquierda va a ser mucho más larga porque ella no nace del tronco brachiocefálico, no tiene tronco brachiocefálico, directa del callado aórtico, nace la izquierda. En cambio la derecha nace un poquito más arriba porque primero va a estar el tronco brachiocefálico. ¿Se entiende? No, eso es sencillo. Bien. Ahí pueden observar una mano. Fíjense. Arco aórtico, tronco brachiocefálico, y de ahí recién nace la subclavia derecha, y de ahí nace la carótida común derecha. En cambio, del izquierdo directamente del callado aórtico nace la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? No necesita desintermediar. Entonces, la carótida se puede cambiar la ¿Alguien tiene acuerdo? Lo bien que nosotros rayar mucho. ¿Verdad que no es una proyectora normal? No, de animal al final no somos locos, yo no rayé ahí. Entonces, perdón, si ustedes no vieron nada, pues las cámaras creo que no vieron. Te animo. Hola. Ya. Bien. Entonces, nuevamente, solo repitiendo lo más obvio, la carótida común izquierda más larga que la derecha. La carótida común izquierda va a tener todavía recorrido torácico, en cambio la derecha no, es directamente a nivel del cuello que se forma, al origen del cuello. ¿Okay? Las carótidas son las que están en las 2 hacia el centro. Estas de aquí son las carótidas comunes. ¿Sí? Recorren los laterales del cuello. Básicamente, ¿cuál es el recorrido de las carótidas? Obviamente las carótidas van a recorrer lateralmente al conducto traqueal. Tenemos la tráquea, tenemos los nervios laringeos recurrentes izquierdo, derecho, y a los laterales de eso recorre la carótida común. Pero llega un punto, si se dan cuenta, en que la carótida común se ramifica, da sus 2 ramos terminales, serían, ¿no? Porque sigue siendo carótida y se ramifica. Se ramifica en 2, carótida externa y carótida interna. ¿Ok? Bien. Entonces fíjense que el paquete nervioso, esta es una pregunta de examen típica, ¿no? El paquete nervioso del cuello está conformado por 3
estructuras. O sea, son 3 estructuras que irrigan, drenan y inervan todo lo que viene siendo el cuello. La arteria carótida común, ¿sí?, es la más medial. La vena yugular interna, que es la más lateral, y todo el nervio vago. Esas 3 estructuras pasan juntitas. ¿Cuál es la disposición? Si esta es la línea media del cuerpo, la carótida común es más medial. La vena yugular interna es más lateral. Y luego vamos a entrar. Y el vago siempre está por detrás. El vago. Bien. Entonces, esas 3 estructuras están envueltas en una vaina, ¿sí? Van a conocer como la vaina carotidia. Cuando se disecciona el cadáver, que ya está diseccionado el cadáver, esos 3 están agarraditos en conjunto, que es la vaina carotidia. Obviamente se lo abre para poder permitir ver mejor las estructuras. Bien, ¿se entiende nota ahí? Paquete vaculonervioso del cuello. La carótida. Las carótidas ascienden hacia el cuello y llega un punto en que se ramifican en carótida externa y carótida interna. Ese punto casi siempre coincide a nivel de la vértebra cervical C4, ¿sí? Vemos, o al nivel donde se encuentra la vértebra cervical C4, se ramifica la carótida común en externa y en interna, ¿sí? Obviamente, como ustedes lo pueden identificar, la externa va a estar más lateral y la interna va a estar más medial, ¿no? La externa se encarga de irrigar generalmente todas las estructuras más superficiales. La interna casi no da ramas. La externa tiene altísimas ramas. La interna directamente ingresa por el conducto carotidio de la porción petrosa del temporal, a vez de la cara póstero inferior hay un conducto, después del hueso, por ahí ingresa y se mete por el peñasco del temporal y sale en la fosa craneal media. De la fosa craneal media generalmente irriga todo lo interno de la cabeza, ¿sí? Meninges, cerebro, algunas estructuras nerviosas, va a estar irrigando la carótida interna, ¿sí? La carótida externa es la que nos vamos a preocupar hoy día más porque es la que se encarga de irrigar todas las estructuras más superficiales de la región de la cabeza. Entonces, si yo tengo la carótida externa, y todo esto sería la carótida común, independientemente de si fuera derecha o izquierda. Entre la carótida externa y la carótida interna, generalmente en este ángulo solo habrá un tejido. ¿Sí? Ese tejido nervioso se denomina glomo carotidio. ¿Ok? Y generalmente en esta carótida interna, al inicio de la carótida interna, es más anchita. Y después vuelve a su normalidad. Es como que la carótida interna se ensancha. Esta estructura se denomina el cuerpo carotidio. Van a notar mucho esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo carotidio funciona como un vasoreceptor, ¿ya? Y el glomo carotidio funciona como un quimioreceptor. Son células son células nerviosas que captan estímulos específicos. Por ejemplo, van a escuchar en el curso, obviamente. El cuerpo carotidio se encarga de regular la presión arterial, ¿sí? Él detecta si la presión dentro de la arteria está muy fuerte para bajarla, o tal vez está muy baja para subirla. Y el glomo carotidio generalmente es el controlador de lo químico, ¿sí? Si hay muchas estructuras químicas ácidas, básicas, etc., lo modifica. Pero anatómicamente tiene que saber dónde está. Ya está en ese ángulo que se forma entre la proyección de la carótida externa y interna, cuando se divide la común. Entonces, en el centro va a estar el glomo carotidio, que es más posterior, más por la cara posterior se ve. Y el cuerpo carotidio va a estar más en la carótida interna, es el ensanchamiento inicial de la carótida interna. Estos de acá tienen conexiones directas, ¿sí?, con el nervio vago. Básicamente todas las señales que van a transmitir lo van a llevar hacia el vago y el vago se va a ir hacia la corteza, o sea, hacia donde se tienen que integrar, ¿no?, para la información nerviosa. ¿Tiene conexión con eso? Bien. La carótida externa
ramas importantes, colaterales, y tienes las dos terminales. ¿Sí? Aunque el Rouvier dice algo y lo especifica. En algunos casos solo se puede ver 5 ramas colaterales, ya sea que 2 esté funcionado. En algunos casos incluso se puede ver hasta mucho más de 7. ¿Sí? Pero el promedio general que se nota y que se estudia son 7. 7 ramas colaterales. ¿Qué significa colaterales? Que está subiendo la carótida externa y ramifica por acá, por acá, por acá. Hay una mnemotecnia. La salida de hoy me sirve. Espero que les sirva a ustedes. ¿Ya? Hasta el día de hoy creo que de la semana ya nunca me olvidé de esta mnemotecnia. Es Tilifa o Caufa. ¿Sí? Repítanlo. Tilifa o Caufa. ¿Ya? De ahí pueden deducir las ramas colaterales de la carótida. La primera rama es tiroidea superior. ¿Sí? Y la segunda rama es la arteria lingual. La FA es la faringe ascendente. La O es occipital, la arteria occipital. La AU es la auricular posterior. ¿Sí? Y la FA es la facial. ¿Sí? Esas serían las principales ramas colaterales de la carótida. Tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, occipital, auricular posterior. Siempre es bueno que ustedes se traigan un atlas para que puedan ir observando. ¿En el Rouvier se puede ver o qué? ¿Cómo? ¿En el Rouvier se puede ver? También.